La hipertensión y la diabetes son de las enfermedades que más generan muerte y discapacidad en el mundo, a pesar de que tenemos tratamientos extremadamente efectivos para controlarlas. Y esto podría sorprender a la mayoría, sin embargo, ahorita vamos a ver por qué no es algo realmente tan sorprendente. Un estudio publicado en el 2022 en la revista de la Academia Americana del Corazón reveló que entre el 2010 y el 2020, que fue donde revisaron a literalmente miles de pacientes y cómo seguían su tratamiento, el 40% no se tomaba sus medicamentos como estaban indicados. Esto era particularmente prevalente en países en vías de desarrollo, es decir, ingresos bajos e ingresos medios, y en algunos países del sureste asiático. Metiéndonos un poquito más en las causas, se vio que esta falta de adherencia a pacientes que les faltaban algunas dosis de su tratamiento se debía a diferentes cuestiones tanto biológicas como sociales. Entre las biológicas particularmente era preocupante en pacientes que tenían patologías en las cuales tienen alteraciones particularmente de la memoria. No es poco frecuente que los pacientes, por ejemplo, con alguna demencia como Alzheimer, se olviden de la toma de los medicamentos y, por supuesto, esto los lleva a tener mayor riesgo de complicaciones y por eso en algunos casos se requiere de alguien que cuide a esos pacientes. También las personas que tienen numerosas patologías al mismo tiempo, ya lo platicábamos, algo muy frecuente, hipertensión y diabetes, son muchas pastillas las que tiene que tomar en ocasiones el paciente y esto lleva a confusiones. Sin embargo, también vamos a tener algunas causas que no son biológicas y son más bien sociales. Y aquí tenemos medicamentos que son poco accesibles, ya sea porque son muy caros, porque no lo encuentro en las farmacias, porque está descontinuado, problemas de importación. Podemos tener también pacientes que empiezan a tener eventos adversos, porque no se les explicó de manera adecuada cómo tomarlos o los eventos adversos y los riesgos que tienen los medicamentos y cómo prevenirlos. Entonces, también eso, por supuesto, recae sobre el personal de salud y el personal de farmacia. Y entonces con todo esto tenemos pacientes que de manera voluntaria o involuntaria no toman de pronto el medicamento como debería, ya sea que olviden un día, una toma, varias, cancelen automáticamente ellos el medicamento o alguna otra cosa. Es importante mencionar que en este estudio entre 2010 y 2020 no se encontró ninguna mejoría en la adherencia que tenían los pacientes al tratamiento. Esto es extremadamente importante porque se vio que los pacientes que tenían incluso algunas fallas, es decir, que de pronto se les olvidaba algunas de las dosis del medicamento, tenían un riesgo mucho mayor de tener complicaciones por la hipertensión, entre las cuales hospitalizaciones por crisis hipertensivas, alguna discapacidad por algún infarto cerebral o infarto del corazón e incluso una mortalidad mayor debido a esta falta de los medicamentos. Y esto es un poco obvio, evidentemente los medicamentos, particularmente para la hipertensión, están protegiendo a los vasos sanguíneos, al cerebro y al corazón de esta presión tan intensa que de pronto tiene nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros no nos tomamos el medicamento, esa presión se incrementa y nos lleva justamente a tener este desgaste constante e intenso de nuestros vasos sanguíneos y más adelante a complicaciones. No estamos permitiendo que el medicamento, incluso el mejor del mundo, nos brinde la protección que necesitamos y eso por supuesto nos lleva a que no sirva y no cumpla su propósito adecuado. Entonces, primero que nada veamos qué hacer cuando se nos olvida tomar una dosis. Específicamente para los medicamentos que tomamos varias veces al día, es decir, uno con cada comida, uno cada 8 horas, uno cada 12 horas, si olvidamos el medicamento hay que tomarlo lo antes posible. Sin embargo, si ya estamos más cerca de la siguiente dosis, por ejemplo, si yo lo tomo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y lo olvidé, ya son las 5 de la tarde, es decir, faltan menos horas para la siguiente toma, debo no tomarlo y esperarme a la toma de la noche. Entonces es tomarlo en cuanto yo me acuerde y si ya estoy más cerca de la siguiente dosis, entonces saltarme esa dosis y tomarme solamente la de la noche. Nunca hay que tomar dosis dobles si lo que está evitando que todo este medicamento es algún evento adverso, desde gastritis, dolor de cabeza o alguna otra cosa. Habla con tu médico. En muchas ocasiones hay estrategias que podemos hacer previamente o después para evitar estos eventos adversos y que sean mucho más cómodos y mucho más seguros. Para evitar los olvidos podemos incorporar la toma de medicamentos con nuestra rutina, a lo mejor tomarlo siempre cuando nos vamos a preparar el café o cuando nos vamos a ir a dormir. También el tenerlos bien organizados en un pastillero que me diga los días y ahí tener todos los medicamentos que voy a tomar ese día o las horas, si es que tengo un esquema un poco más complejo de toma de medicamentos, puede ser también muy bueno y evita estos errores, decir ya me lo tomé o no me lo he tomado hoy, me tomé el de ayer o cuál ya me tomé. El tener el pastillero va a minimizar justamente estos errores. Si de todos modos nos está fallando mucho el esquema de medicamentos, podemos buscar ayuda.
particularmente con nuestros familiares, que se aseguren de que tomemos los medicamentos con una llamada, un recordatorio, si viven con nosotros, asegurarse de supervisar la toma de los medicamentos, o por supuesto personal especializado como cuidadores y cuidadoras que nos pueden ayudar con esta toma de medicamentos también. Va a ser muy importante que tanto nosotros, pacientes, como los familiares y cuidadores entiendan perfectamente bien para qué sirve cada medicamento, por qué es importante que se tome y también los posibles eventos adversos que podamos tener asociados. Con este entendimiento y conocimiento se asegura un mejor desenlace terapéutico y que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y que los medicamentos funcionen realmente para lo que queremos que funcione. También tenemos algunas otras ayudas como tecnológicas, alarmas, hay aplicaciones que mandan mensajes a mí como paciente y a los familiares de es hora de que se lo tomen, hay que revisar que ya se haya tomado y esta supervisión. Y también, por supuesto, hay algunas farmacias y empresas que ofrecen estos beneficios particularmente económicos. Y eso me lleva a hablar del patrocinador de este video, que es Club Presalud. Club Presalud es una membresía en la cual tienes acceso a grandes beneficios y descuentos. Cuando eres parte de este club, tienes acceso a más de 10,000 medicamentos con grandes descuentos que siempre están en existencia, además de contar con un programa de entrega a domicilio completamente gratuito para los miembros. Además, pertenecer a este programa te da puntos cashback y te da una asesoría constante a través de tu tratamiento. En la descripción de este video van a encontrar un enlace justamente y también a las referencias que usé para generar este contenido y este video, que espero les haya resultado muy útil y que les haya dejado mucho más claro que la adherencia al tratamiento es una de las estrategias más importantes para proteger a nuestros pacientes. En este momento pueden ver también a los miembros del canal, a quienes agradezco personalmente debido al apoyo que nos dan mes con mes con una donación de $1 o de $2 que nos ayuda a hacer este tipo de investigaciones y este tipo de contenidos. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por su participación. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.